La paz del Padre reine entre todos. Biografía de Santa Isabel de Hungría. Viuda y religiosa. Hija de Andrés, rey de Hungría, nació el año 1207. Siendo aún niña, fue dada en matrimonio a Luis de Landgrave de Turingia, del que tuvo 3 hijos. Vivía entregada a la meditación de las cosas celestiales y después de la muerte de su esposo, abrazó la pobreza, erigió un hospital en la que ella misma sirvió a los enfermos. Murió en Hamburgos el año 1231. La vida de Santa Isabel ha sido embelesada por sus biógrafos con numerosos cuentos que han llegado a conocer como la leyenda dorada. Sin embargo, los datos fundamentales son históricos y revelan la gran caridad de la santa. Dietrich da Pola refiere en la biografía de esta santa que una noche de verano de 1207 de Transilvania anunció a Germán de Turingia que el rey Andrés II de Hungría, primo del emperador de Alemania, acababa de tener una hija que habría de distinguirse por su santidad y contraería matrimonio con el hijo de Germán. En efecto, esa misma noche, Andrés II y su esposa Gertrude tuvieron una hijita que nació en Presburgo. El matrimonio profetizado ofrecía grandes ventajas políticas, por lo cual la recién nacida Isabel fue prometida en matrimonio al hijo mayor de Germán. Cuando la niña tenía unos 4 años, sus padres la enviaron al castillo de Wartburg para que se educase en la corte de Turingia con su futuro esposo. Durante su juventud, Isabel hubo de soportar la hostilidad de algunos miembros de la corte que no apreciaban su bondad, pero en cambio, el joven Luis se enamoró cada vez más de ella. Se cuenta que siempre que Luis pasaba por una ciudad compraba un regalo para su prometida. Cuando se acercaba el momento de la llegada de Luis, Isabel salía a su encuentro. El joven le daba un abrazo amoroso y le entregaba el regalo que le había traído. Él era un buen rey que tomó el lema de piedad, pureza y justicia. En 1221, cuando Luis tenía 21 años y había heredado ya de su padre la dignidad de Landgrave e Isabel tenía 14 años, se celebró el matrimonio. A pesar de que algunos habían aconsejado a Luis que hiciese volver a Isabel a Hungría, pues la unión no lo convenía. El joven declaró que estaba dispuesto a perder una montaña de oro antes de la mano de Isabel. Según los cronistas, Isabel era hermosa, elegante, morena, seria, modesta, bondadosa en sus palabras, fervorosa en la oración, muy generosa con los pobres y llena siempre de bondad y de amor divino. Se dice también que era modesta, prudente, paciente y leal. Su pueblo le amaba. El día de su boda, la joven duquesa no quiso ir a la iglesia adornada con los preciosos collares de su rango. ¿Cómo podría, dijo cándidamente, llevar una corona tan preciosa ante el rey coronado de espinas? La vida del matrimonio de la santa duró 6 años, que fue calificado por un escritor inglés de idilio arrebatador de amor, de ardor místico, de felicidad casi infantil, como rara vez se encuentra en las novelas que se leen en la experiencia humana. La joven reina descubrió profundamente el sentimiento del sacramento del matrimonio, que está en poner a Dios primero de manera que el amor conyugal se nutra de Cristo y manifieste a Cristo. «Y si yo amo tanto a una criatura mortal», le confiesa la joven reina a su amiga Gertrude, «¿cómo no debería amar al Señor inmortal, dueño de mi alma?» Dios concedió 3 hijos a la pareja. A los 15 años, en el año 1222, Isabel tuvo a su primogénito, Germán, quien murió a los 19 años. A los 17 años de edad Isabel tuvo una niña, Sofía, y a los 20 otra niña que nació 3 semanas después de haber perdido a su esposo, que muriera en una cruzada en la que se había unido con entusiasmo juvenil. Sofía, que fue más tarde duquesa de Bramante y beata Gertrude de Agdeburg, a diferencia de otros esposos de santas, Luis no puso obstáculo alguno a las obras de caridad de Isabel,
a su vida sencilla y mortificada, ni a las largas oraciones. Una de las damas de compañía de Isabel escribió: «Mi señora se levanta a orar por la noche y mi señor la tiene por la mano. Como si temiera que eso le haga daño, le suplica que no abuse de sus fuerzas y que vuelva a descansar». La libertad de Isabel era tan grande que en algunas ocasiones provocó grandes críticas. En 1225 el hambre se dejó sentir en aquella región de Alemania, y la santa acabó con todo su dinero y con el grano que había almacenado en su casa para socorrer a los más necesitados. El lángave estaba entonces ausente. Cuando volvió, algunos de sus empleados se quejaron de la liberalidad de Santa Isabel. Luis preguntó si su esposa había vendido algunos de sus dominios y ellos respondieron que no. Entonces el lángave declaró: «Su liberalidad atrae sobre nosotros la misericordia divina. Nada nos faltará mientras le permitamos socorrer así a los pobres». El castillo de Wartburg se levantaba sobre una colina muy empinada, a la que no podían subir los inválidos. La colina se llamaba Romperodillas. Así pues, Santa Isabel construyó un hospital al pie del monte, y solía ir allá a dar de comer a los inválidos con sus propias manos, hacerles las camas y asistirlos en medio de los calores más abrumadores del verano. Además, acostumbraba a pagar la educación de los niños pobres, especialmente de los huérfanos. Fundó también otro hospital en que se atendía a 28 personas y diariamente alimentaba a 900 pobres en su castillo, sin contar de los que ayudaba en otras partes de sus dominios. Por lo tanto, puede decirse con verdad que sus bienes eran el patrimonio de los pobres. Sin embargo, la caridad de la santa no era indiscreta. Por ejemplo, en vez de favorecer la ociosidad entre los que podían trabajar, les preocupaba tareas adaptadas a sus fuerzas y habilidades. Por ese entonces se predicó en Europa una nueva cruzada, y Luis de Turingia tomó el mando marcado por la cruz. El día de San Juan Bautista se separó de Santa Isabel y fue a reunirse con el emperador Federico II en Apulia. El 11 de septiembre de ese mismo año murió en Otranto, víctima de la peste. La noticia no llegó a Alemania sino hasta el mes de octubre, cuando acababa de nacer su segunda hija. La suegra de Santa Isabel, para darle la funesta noticia en forma menos violenta, le habló vagamente de lo que había acontecido a su esposo y de la voluntad de Dios. La santa entendió mal y dijo: «Si está preso, con la ayuda de Dios y de nuestros amigos conseguiremos ponerlo en libertad». Cuando le explicaron que no estaba preso, sino que había muerto, la santa exclamó: «El mundo y cuanto había de alegre en el mundo está muerto para mí». Lo que sucedió después es bastante oscuro. Según el testimonio de Sintrudius, una de las damas de compañía, Enrique, el cuñado de Santa Isabel, que era el tutor de su único hijo, echó fuera del castillo a la santa, a sus hijos y a 2 criados, para apoderarse del gobierno. Se cuentan muchos detalles de la forma desagradante en la que la santa fue tratada, hasta que su tía Matilde, abadesa de Kinzinger, la sacó de Henselnach. Unos afirman que fue despojada de su casa Bamburgo de Hensel y otros que abandonó voluntariamente el castillo de Wartburg. Desde Kinzinger fue a visitar a su tío en Clemberto, obispo de Bamberga, quien puso a su disposición su castillo de Pontenheim. La santa se trasladó allí con su hijo Germán y su hijita de brazos, dejando a Sofía al cuidado de las religiosas de Stinginger. En Clemberto, motivado por la ambición, proyectaba un nuevo matrimonio, pero la santa Isabel se negó absolutamente, pues antes de la partida de su esposo a las cruzadas se habían prometido mutuamente no volver a casarse. A principios de 1228 se trasladó el cadáver de Luis a Alemania para sepultarlo en la iglesia de Abarcial. Los parientes de Santa Isabel le proporcionaron lo necesario para vivir. El Viernes Santo de ese año, la viuda renunció formalmente al mundo en la iglesia de los franciscanos de Henselnach. Más tarde, tomó el hábito de la Tercera Orden de San Francisco. Los frailes menores habían inculcado a Santa Isabel un espíritu de pobreza que en sus años de la Grevina no podría practicar plenamente. Ahora, sus hijos tenían todo lo necesario,
y la santa se vio obligada a abandonar Marburgo y a vivir en Wendam, una cabaña a orillas del río Lang. Más tarde construyó una casita en las afueras de Marburgo y allí fundó una especie de hospital para los enfermos, los ancianos y los pobres, y se consagró eternamente a su servicio. El sacerdote Maese Conrado de Marburgo tuvo gran influencia sobre la santa. Dicho sacerdote había sustituido desde 1225 al franciscano Rindinger en el cargo de confesor de la santa. El esposo de la santa le había permitido hacer un voto de obediencia al sacerdote en todo aquello que no se opusiera a su propia autoridad material. Sin embargo, la figura del padre Conrado es muy controversial. Por un lado, la protegió no permitiéndole pedir de puerta en puerta, desposeerse definitivamente de todos sus bienes, dar más que determinadas limosnas ni exponerse al contagio de la lepra y otras enfermedades. Sin embargo, según las siguientes anécdotas, era dominador y severo en extremo. Maese Conrado probó su constancia de 1000 maneras, al obligarla a proceder en todo contra su voluntad, escribió más tarde Insectrudi. Para humillarla más, la privó de aquellos de sus criados a los que mayor cariño tenía. Una de ellas fui yo, Insectrudis, a quien ella amaba. Me despidió con gran pena y con muchas lágrimas. Por último, despidió también a mi compañera Jutta, que le había servido desde la niñez y a quien ella amaba particularmente. La bendita Isabel la despidió con lágrimas y suspiros. Maese Conrado, de piadosa memoria, hizo todo esto con buena intención, para que no le hablásemos de su antigua grandeza ni hiciésemos echarle de menos el pasado. Además, la privó del consuelo que nosotros podíamos darle, para que solo Dios pudiese consolarla. En vez de sus queridas damas de compañía, Conrado le dio 2 mujeres muy rudas, encargadas de informarle de las menores desobediencias de la santa a sus mandatos. Conrado castigaba esa desobediencia con bofetadas y golpes, con una vara larga y gruesa, cuyas marcas duraban 3 semanas en el cuerpo de Isabel. La santa comentó amargamente con Gertrudis: «Si yo puedo temer tanto a un hombre mortal, cuánto más terrible será el Señor y Juez de este mundo». Se dice que, aunque la santa se benefició al saber vencer los obstáculos que le ponía su confesor, pero, objetivamente, sus métodos eran injuriosos. Cierto día, un noble húngaro fue a Marburgo y pidió que le dijese dónde vivía la hija de su soberano, de cuyas penas habían oído hablar. Al llegar al hospital encontró a Isabel sentada, hilando, vestida con su túnica burda. El pobre hombre casi se cae de espalda y se santiguó asombrado. ¿Quién había visto hilar a la hija de un rey? El noble intentó llevar a Isabel a Hungría, pero la santa se negó. Sus hijos, sus pobres y la tumba de su esposo estaba en Turingia, y ahí quería pasar el resto de su vida. Por lo demás, le quedaba ya pocos años en la tierra. Vivían muy austeramente, trabajaban sin descanso, ya fuese en el hospital, ya en la casa de los pobres o pecadores en el río, a fin de ganar un poco de dinero para sus protegidos. Cuando la enfermedad le impedía hacer otras cosas, hilaba y cargaba lana. En cierta ocasión, en que estaba en cama, la persona que la atendió la oyó cantar dulcemente. «Cantáis muy bien, señora», le dijo. La santa replicó: «Os voy a explicar por qué. Entre el muro y yo había un pajarito que cantaba tan alegremente que me dio gana de imitarlos». La víspera del día de su muerte, a medianoche, entre dormida y despierta, murmuró: «Es ya casi la hora en el que el Señor nació en el pesebre y creó con su omnipotencia una nueva estrella. Vino a redimir el mundo y me va a redimir a mí». Y cuando el gallo comenzó a cantar, dijo: «Es la hora en que resucitó el sepulcro y rompió las puertas del infierno, y me va a liberar a mí». Santa Isabel murió a la noche del 17 de noviembre de 1231, antes de cumplir 24 años. Su cuerpo estuvo expuesto 3 días en la capilla de hospicio.
Ahí mismo fue sepultada y Dios obró muchos milagros por su intercesión. Prodigiosos milagros por la intercesión de Santa Isabel. El mismo día de la muerte de la santa, un hermano lego se le destrozó un brazo en un accidente y estaba en cama sufriendo terribles dolores. De pronto vio aparecer a Isabel en su habitación, vestida con un traje hermosísimo. Él le dijo: «Señora, usted, que siempre ha vestido trajes tan pobre, ¿por qué está ahora tan hermosa vestida?». Y ella sonriente le dijo: «Es que voy para la gloria, acabo de morir para la tierra. Estire su brazo, que ya ha quedado curado». El paciente estiró el brazo que tenía totalmente destrozado y la curación fue completa e instantánea. 2 días después de su entierro, llegó al sepulcro de la santa un monje cisterciense, el cual, desde hacía varios años, sufría un terrible dolor al corazón que ningún médico había logrado aliviar su dolencia. Se arrodilló un buen rato a rezar junto a la tumba de la santa, y de un momento a otro quedó completamente curado de su dolor y de su enfermedad. Maese Conrado empezó a reunir testimonio acerca de su santidad, pero murió antes de que Isabel fuera canonizada en 1235 por el Papa Gregorio IX. Al año siguiente, las reliquias de la santa fueron trasladadas a la iglesia de Santa Isabel de Magdeburgo, que había sido construida por Conrado, su cuñado. A la ceremonia asistió el emperador Federico II y una multitud tan grande, formada de gente de diversas naciones, pueblos y lenguas, que probablemente no se había visto ni se volverá a ver en esta tierra alemana algo semejante. La iglesia en que reposan las reliquias de la santa fue un sitio de peregrinación hasta 1539, año en que el agravés protestante Felipe de Hensel la trasladó a un sitio desconocido. Algunos testimonios de la época. Uno de los sacerdotes de este tiempo escribió: «Afirmo delante de Dios que raramente he visto una mujer con una actividad tan intensa, unida a una vida de oración y contemplación tan elevada». Algunos religiosos franciscanos que la dirigían en su vida de total pobreza afirman que varias veces, cuando ella regresaba de sus horas de oración, la vieron rodeada de resplandores y que sus ojos brillaban como luces muy resplandecientes. El emperador Federico II afirmó: «La venerable Isabel, tan amada de Dios, iluminó las tinieblas de este mundo como una estrella luminosa en la noche oscura». Santa Isabel, ruega por todos los matrimonios, ruega por todos nosotros, que el Señor nos conceda el don de un gran desprendimiento para dedicar nuestra vida y nuestros bienes a ayudar a los más necesitados. Que la paz de Dios reine entre todos.